Maybe I will open. Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén en este momento. Antes que todo, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros presentadores y nuestra audiencia de todo el mundo. Yo sé que hoy tenemos muchos eventos, entonces sí agradecemos mucho su participación y muchas gracias por darnos su tiempo para estar acá con nosotros. Estamos muy felices de empezar este webinar sobre los NIPS, que entenderán que son uno de muchos webinars que vamos a presentar. Tenemos una segunda webinar en la segunda mitad de mayo, cuando todos estemos en nuestras casas después del COP. Y antes de empezar, me gustaría compartir algunos detalles del programa. Han visto que hemos invitado a muchos de nuestros participantes a compartir su información y estamos muy felices hoy de tener ponentes de los Ministerios de Protección Ambiental y Protección Ambiental de Georgia y también del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático en Kenia. Es un honor para nosotros tenerlos acá con nosotros hoy. Yo sé que va a inspirar a muchos países a compartir y voluntar a ofrecer su ayuda, y cada país puede hacer esto de compartir en nuestro próximo webinar. Y finalmente estamos también felices de tener a nuestros ponentes del BRS, del Secretaría de los Convenios BRS. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, por su tiempo y sus contribuciones. Para notar, tenemos nuestros intérpretes trabajando con nosotros hoy en español y también en francés. Entonces, queremos darles esa oportunidad. Desafortunadamente, no tenemos interpretación de ruso en ese momento, pero en webinars futuros sí aseguramos que sí tengamos estos intérpretes. También vamos a grabar el seminario. Será de 90 minutos, una hora y media, y después subimos esta grabación a la plataforma verde. Entonces compartiremos los vínculos en el chat para su referencia y tendremos varias sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, si quieren presentarse, decir hola a sus colegas por todo el mundo. Y finalmente, me tengo el placer de dar la palabra a nuestra coordinadora de proyectos, la señora Melanie Ashton, para sus palabras de apertura. Gracias, Anastasia. Y yo no voy a demorarme mucho. Eso sí fue una introducción muy maravillosa. Me gustaría decirles buenos días o buenas tardes y muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Esto sí, como mencionó Anastasia, es la primera en una serie de webinars. Es una oportunidad real para los países para juntarse y comunicarse en el componente 4, en el componente por el cual están responsables. Y el GGKP se trata de compartir y generar conocimiento e información. Queremos aprender uno del otro. Yo sé que 20 webinars son muchos, pero sí vamos a conocernos muy bien en los próximos años. Entonces, por favor, tomen el tiempo para presentarse en el chat. Sean activos, no sean tímidos. Estamos aquí todos para aprender y estamos muy felices de conocerlos. Yo estoy muy feliz de ver que tenemos ya 60 participantes acá con nosotros. Entonces, eso quiere decir que tenemos participantes de varios países.
Todos los webinars están abiertos para los puntos focales nacionales, también las partes interesados, miembros del comité directivo también. Entonces, por favor, recuérdense compartir la información de esos seminarios web con sus colegas. Y con esto doy la palabra de una vez, de nuevo a Anastasia. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Melanie, por sus palabras tan bonitas. Estamos muy felices de abrir el seminario y dar la palabra al señor Suman Sharma, gerente oficial de proyectos, que va a hablar por parte del Convenio de Estocolmo y para recordarnos de nuestras obligaciones bajo el convenio, artículo 7, artículo 15 y también cualquier otra actualización que pueda ser útil para nuestros países. Tiene la palabra, señor Sharma. Gracias, muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Ok, muchas gracias por invitarme y darme esa oportunidad de participar en este seminario. Yo soy, como mencionó Anastasia, yo soy Suman Sharma y trabajo en la Secretaría de los Convenios BRS. En una área de mi trabajo es relacionado a los NIPS, el Plan Nacional de Implementación que preparó las partes y entregaron a la Secretaría, y nosotros lo hacemos disponible para las partes, lo subimos al sitio web y también presentamos esto a las partes durante los convenios del partes. Entonces, yo también soy responsable por desarrollar la asistencia, el programa de asistencia técnica bajo el programa, el convenio de Estocolmo. Eso sí es mi función. Y como ya mencionó Melanie, bueno, Melanie y Anastasia me preguntaron si puedo darles alguna información sobre los informes. Entonces, tengo aquí unas láminas para compartir con ustedes. Yo sé que ya ustedes ya saben de esto. Yo no necesito explicar mucho, pero tal vez de todas maneras sí voy a hacerlo. Entonces, establecemos el Convenio de Estocolmo por las partes para proteger a la salud humana y también el medio ambiente de los contaminantes persistentes orgánicos, y implementamos algunas obligaciones bajo este convenio. Las partes tienen el requisito de preparar su plan de implementación nacional y también implementarla y informar sobre este plan, lo que han implementado, y si es necesario, actualizar el plan y revisarlo como según los mandatos que les llegan y según los mandatos que están en el convenio. Y tienen que revisar y actualizar sus planes de implementación nacional. El artículo 7 se trata del plan de implementación nacional. Dice que todas las partes sí tienen que preparar sus planes, y por eso lo llamamos planes de implementación nacional. Básicamente hay tres cosas bajo este artículo. Uno se trata del desarrollo del NIP y se transmite como el plan dentro de 2 años de la conferencia de las partes, y actualizarla y revisarla como sea necesario. Y en el párrafo 2 se trata más de la cooperación, coordinación, cómo estos partes o esos planes deben desarrollarse, quiénes son los que estarán incluidos, con quiénes se van a consultar, cuáles son las partes interesadas en los países, cuál es el enfoque. Entonces, esto sí se trata de qué aspectos se deben incluir mientras se desarrolle el plan. Y el tercer párrafo se trata de este NIP no debe ser otra otro documento independiente que se queda solo en los ministerios sin actuar, pero debe ser una parte clave del desarrollo sostenible para el país entero.
el país entero debe desarrollar este plan, esta estrategia, debería implementar un programa de medio ambiente. Entonces, este NIP en conjunto con otras cosas, porque mientras preparamos los NIPs también debemos considerar lo que se necesita para el desarrollo sostenible de ese país. No importa si es el convenio de Basilea, de cambio climático, mientras implementamos los convenios, que todos sean en las consultas analizadas, sincronizadas también. Eso sí también aborde otros esfuerzos que toma el país para implementar sus mandatos. ¿Y cómo es importante, y por qué es importante preparar el NIP? Es muy simple, mejorar el entendimiento de la situación nacional respecto a los COPs y también establecer los inventorios de los fuentes, de las fuentes y las cantidades y si hay impactos o no en la salud humana, el desarrollo, cuáles son los mecanismos regulatorios, otros mecanismos y cómo son o dónde necesitan tener más trabajo, si necesitan más estándares, más normas, más regulaciones para implementar los marcos y también evaluar la capacidad si el gobierno, el sector privado, las agencias de comunidades tienen la capacidad de gestionar, eliminar los desechos que contienen los COPs y también fortalecimiento de la capacidad para el punto focal. Y para esta razón uno necesita preparar el NIP. ¿Y cuáles son los recursos disponibles? Tenemos dos tipos, recursos técnicos como documentos de orientación, inventarios de todos los COPs, cómo se pueden identificar, cuantificar los diferentes contaminantes en los países, evaluaciones de importes, exportes, también tenemos cursos de aprendizaje virtual en el sitio web. También existe una base de datos en el sitio web que está disponible y también decisiones de la conferencia relacionados al NIP. Y eso también está disponible en el sitio web. Y también tenemos recursos financieros. El convenio tiene un mecanismo financiero que proporciona fondos para las partes para desarrollar sus NIPs, también actualizar sus NIPs e implementar sus planes bajo el convenio de Estocolmo. En el artículo 15, que se trata de los informes, las partes pueden decir lo que han hecho durante el tiempo. El artículo 15 se hace una vez cada 4 años y cada parte, según el mandato del artículo 15, cada parte debería informar al convenio las medidas que han implementado para cumplir con los requisitos del convenio y también qué tan efectivo es. Entonces, preguntamos acá, ¿qué han hecho ustedes y qué tal fue, cómo fue el éxito que tuvieron? También se requieren que las partes proporcionen la cantidad de productos químicos importan o exportan que aparecen en la lista de químicos y también una estimación razonable y también de dónde se importaron o a dónde se exportaron estos químicos. Entonces, esa es la información que necesitamos y este informe sería en un periodo de cada 4 años. Y lo que hacemos nosotros, porque es importante tener este artículo 15, es porque queremos entender
cuáles son las medidas que hemos tomado para cumplir con el convenio. Y eso también es un buen ejemplo para otras partes que sí tienen algunos desafíos en la implementación de su plan o para saber cómo se implementaron este plan en otros países para poder seguir este modelo. Hay un proceso bajo el convenio, en artículo 17 y artículo 16, donde dice o donde hablan de la efectividad del convenio. Cada 6 años hacemos unas evaluaciones eh, con los artículos de los convenios y si tenemos una implementación efectiva del plan y tal vez si tenemos el programa de monitoreo global donde toman muestras, se recopilan los informes para ver si el convenio está logrando sus metas. Entonces, toda esta información se recopila del artículo 15 para entregarlo a las partes. Entonces, estos son los efectivos principales y los recursos técnicos. Tenemos una plantilla de informe disponible en línea y también tenemos unos nombres de usuarios y contraseñas que proporcionan para los puntos focales y los países, quienes después preparan y entregan sus informes nacionales usando este método virtual. Y después tenemos una base de datos de informes que todos los informes que tenemos ya entregado están disponibles online y son interactivos. Podemos ver cuáles son los países que ya informaron. Podemos buscar por tipo de de químico, las cantidades que se informaron, que reportaron, las razones por la cual, por qué hizo un país alguna cosa, todo tipo de información. Se puede analizar los datos de muchos diferentes puntos de vista y después las decisiones de la conferencia en estos informes y los recursos financieros que tenemos no no son dedicados, tal vez, pero sí tenemos algunos recursos bajo el convenio de Estocolmo, donde tenemos recursos que se pueden recibir fondos del EFMAM para implementar o hacer sus informes para los proyectos. Y también hay algunos fondos que ya se proporcionaron bajo para el fortalecimiento institucional y muchos países han tomado el beneficio del programa especial para fortalecer su capacidad nacional, donde aquí tenemos esta meta. Y esta sí es mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Y si tienen preguntas en este momento, yo sí les responderé. Muchas gracias. Muchas gracias, Suman, por su información tan útil para recordarnos de las provisiones del convenio de Estocolmo en cuanto a los planes y los informes. Y yo sé que nuestros países van a tener eso en cuenta por el ciclo del proyecto. Entonces vamos a seguir y queremos compartir las respuestas de la encuesta que hizo el GGKP para saber sobre sus planes de implementación nacional. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Y yo espero que sí puedan verlo. Pueden ver acá lo que estoy compartiendo. Ok, entonces, mientras seguimos, estamos compartiendo estos resultados de la encuesta que hemos hecho. Em, Tuvimos una tasa de respuestas muy baja. Yo sé que querían participar, pero que todos están muy ocupados con sus preparaciones para el convenio y esperamos que van a compartir sus respuestas para el próximo seminario
Vamos a compartir el vínculo para esta encuesta. Está disponible en sus lenguas ruso, inglés, francés, español. Es algo muy simple. Tuvimos 10 respondientes y les agradecemos por su participación y queremos compartir algunos de los cosas generales. Una 90% dijo que sí han sido involucrados en el NIP previo de su país y nos da la esperanza que las personas que las personas tengan el conocimiento y la experiencia y si son nuevos en el proyecto, aquí estamos nosotros para cubrir las brechas de conocimiento. Y con la siguiente pregunta, ¿qué piensan o qué pensaron que se van a usar los datos recopilados del COPS durante la actualización del plan? Dijeron que sí para usarlo para las actualizaciones de legislaciones, para proteger a la salud humana y también medio ambiente, sensibilización del sector público, necesario para tener una visión clara de los COPS en los países, incluyendo el envío y también entrega de químicos y también los planes de acción nacional, que son muy importantes y también para mejorar nuestra eliminación de los contaminantes tóxicos. Tenemos un 80% de los encuestados ya familiares con la estructura recomendada para los planes. Entonces, vamos a hablar de la estructura. Queremos que sí compartan sus conocimientos y por fin, 100% dijeron que sí saben cuáles son los tipos de inventarios que se deben hacer durante la actualización del NIF, que también es muy bueno, y entre ellos químicos y desechos, inventario de emisiones, incluyendo datos en las entidades legales, abordes al COP 6, 7, 8 y 9, sus actualizaciones, un inventario de pesticidas, de los COPs no intencionales, los que son nuevos a la lista del Convenio de Estocolmo y también de los químicos industriales. Entonces, estamos muy felices de tener estos participantes a la encuesta y esperamos que sí participarán. Está ya abierto para ustedes en nuestro próximo seminario web en mayo. Y también estoy muy feliz de presentarles a señora Ana Berejani, directora de la División de Gestión de Químicos del Departamento de Químicos y Desechos del Ministerio de Protección Ambiental de Georgia. Ella sí va a compartir la experiencia de Georgia en cuanto a esto. Entonces voy a compartir su presentación con ustedes y doy la palabra a la señora Berejani. Si está acá, sí, estoy acá. Muchas gracias por darme la palabra. Un momento, por favor. Estamos aquí con las presentaciones. Entonces, ¿debería yo ya compartir la presentación? Yo creo que sí puedo hacerlo. Ok, yo sí puedo verla en la pantalla, entonces creo que sí, ya está compartiendo, sí, podemos, sí. Entonces tiene la palabra. Yo voy a tratar de ser breve mi presentación para dar la experiencia básica de Georgia, cómo tratamos con el convenio de Estocolmo, qué tan importante el plan de implementación es para nosotros. Entonces, quiero decirles que Georgia se convirtió en parte al convenio en 2006 y nuestro primer NIP se adaptó en el 2011 por un decreto gubernamental y según este NIP, las áreas de prioridad eran los
plaguicidas, los las plaguicidas obsoletas, los PCBs, las furanas y las dioxinas. Y nuestra prioridad clave fue las plaguicidas que contienen los COPS, porque Georgia está lidiando con una herencia de estos químicos. Entonces, teníamos un vertedero especial acá en el 2017 con 2.7 toneladas, 2.700 toneladas de plaguicidas vencidas, abandonadas sin control, que causó una amenaza a la salud humana y al medio ambiente. Entonces, antes de adaptar nuestro NIP, ya hemos logrado algunas actividades en cuanto a actualizar nuestra información sobre las plaguicidas de diferentes sitios contaminados, de los plaguicidas obsoletas, también sus almacenes y unos 200 toneladas de tierras contaminadas se desecharon en en los vertederos. Y después recibimos un nuevo proyecto según nuestro NIP. Hicimos un proyecto en 2014 con 230 toneladas de las plaguicidas exportadas para Belgium y Francia para su eliminación. Y después pasamos tuvimos unos pasos para tener unas señales de advertencia también en los vertederos y hicimos un plan con 3 escenarios conceptuales y todavía estamos buscando la financiación para poder implementar nuestro escenario más favorable, y también hicimos un inventario de las contaminantes orgánicos, y en el 2016 recopilamos unos 208 toneladas de plaguicidas enviadas para Francia para su eliminación. Aquí tenemos unos sitios de los vertederos. Aquí tenemos ambos proyectos, como buscaron estos tierras contaminadas, empacándolos en los bolsos y trabajando en esto para asegurar la seguridad de la salud humana. Y después, en los próximos años, tenemos nuevos POPs en los anexos del convenio. Tenemos una segunda NIP que se adoptó en el 2018 por decreto gubernamental para el 2022. Se hizo en un proyecto fundado por el FMAM, implementado por PENUMA. Este segundo NIP aborda con los POPs añadidos a la lista en el 2009, 11 y 13, y muestra los detalles de las estrategias y acciones que se van a tomar para cumplir con las obligaciones del convenio, y también un inventario de todos los grupos de COPs y los POPs nuevos en el 2011 y 2009. Y aquí tenemos algunas prioridades nuevas en el plan actualizada, porque para el primer plan teníamos como prioridad los plaguicidas, pero en el nuevo plan, nuestra prioridad clave son los PCBs. Entonces, eso sí son nuestra prioridad clave. Después de eso vienen las plaguicidas en el vertedero, y después hablamos de los POPs no intencionales, los PCDD y los PCDF, y también sustancias incineradas. Y este NIP tiene incluido varios planes de acción como nexos, y cada acción
aborda un tema que se debe tratar y describe cómo se debe implementar el plan, cuáles son los resultados requeridos y posiblemente los fuentes de financiación. Para describir la situación de los COPs en Georgia, la información que nosotros tenemos y las regulaciones que tenemos en este momento es que las plaguicidas y las COPs industriales no se producen en Georgia y nunca se produjeron estos en Georgia. Entonces, estamos hablando de la contaminación histórica y no hay plaguicidas que contienen los COPs en el país y se prohíben el uso de estos también. Tenemos las reglas de importa, exporta de estos plaguicidas también. Y se trata también, el uso de estos plaguicidas se prohíbe en Georgia. Y también implementa las regulaciones de la Unión Europea, que también es parte de nuestro acuerdo. Entonces, son tres cosas en un solo proyecto, en un solo decreto. Y otro decreto especial que quiero destacar es el decreto para los procedimientos y reglas para la recopilación de los contaminantes, porque eso sí es un requisito del tratamiento de los desechos tóxicos. Pero el año pasado, en diciembre, añadimos nuevos anexos y nuevos artículos a este decreto y ahora incorpora también las reglas y normas de seguridad para la gestión de equipos y aceites que contienen los PCB y sus desechos. Y también los almacenes de plaguicidas sigue siendo presente en el vertedero en una área de 4 hectáreas, como ya mencioné, en los últimos años hasta 440 toneladas de plaguicidas se enviaron para su eliminación, pero ese territorio sigue siendo contaminado y está esperando descontaminación. En ese momento, según nuestro NIP, estamos implementando, tenemos el proyecto de gestión de los PCBs que fue fundado por Jeff. Y en este proyecto introducimos la distribución de electricidad gratis en Georgia. Y tenemos los equipos en este sector, fue realizado y desarrollamos una base de datos y las reglas especiales que yo mencioné en las láminas anteriores. Lo describimos también en el alcance técnico de este proyecto. En cuanto a la capacitación y la gestión de los PCBs, desarrollamos las normas de seguridad. Y ahora trabajamos con las actividades planificadas dentro del alcance de este proyecto, porque tenemos que seleccionar la tecnología para la descontaminación de los dispositivos que contienen los PCBs. Y en cuanto a los dispositivos con un alto nivel de los PCBs, vamos a realizar muchas reuniones para aumentar la sensibilización también y vamos a exportarlos para el propósito de descontaminación también. Y va a ser una situación semejante en otros países porque tenemos fechas límites en cuanto a los PCB según los convenios de Estocolmo. No es algo nuevo para nadie que en los últimos 2 años la pandemia paró todo. Fue extremadamente difícil realizar las reuniones, los talleres, las visitas a los sitios. Fue extremadamente complicado y discutimos este tema en las reuniones regionales y con otros países y estamos de acuerdo de que esta pandemia
creó una brecha tan grande en cuanto a nuestros metas de las fechas límites. Y bueno, muchísimas gracias. Mil gracias, señora Ana Perejani. Sabemos que este día está muy lleno con reuniones para usted y para la mayoría del país. Y bueno, muchísimas gracias por sus esfuerzos. Y una vez más, mil gracias por su presentación, especialmente esta experiencia de vertedero y Glachua. Y será muy útil para todos los países y miembros aquí. Mil gracias. Y antes de continuar, para romper el hielo y queremos compartir algo con ustedes. Yo voy a lanzarlo. Ustedes pueden verlo. Espero que ustedes puedan verlo. Perfecto. Por favor, esperamos que ustedes rellenen esta encuesta. ¿Han sido involucrados en el NIP de su país? Tenemos niveles de participación muy altos. Esperamos unos minutos. Ok. Yo no puedo. Ok, un momento, por favor. Sí, vamos a tener su voz y usted puede hacer la pregunta. Ok. Yo creo que podemos terminar la encuesta y, bueno, aquí están los resultados. Ustedes pueden ver los resultados en la pantalla. 72% de los participantes han dicho que han sido involucrados en los NIPs de sus países y 28% han respondido que no. Ok. Y antes, sí. Vamos a continuar con nuestra próxima participante, señora Claudia Khan, que va a abordar las respuestas a componentes 1 y 2 y tiene mucha experiencia en cuanto a los planes de implementación nacional. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un placer ver a todos los participantes aquí en línea. Es fantástico. Y mil gracias a nuestros colegas de GGDQ por su trabajo, sus esfuerzos y para la organización de estos webinarios, a pesar de todos los retos y desafíos que han confrontado durante la preparación de este evento. Sin más, yo voy a hacer mi primera parte de la presentación. Yo voy a introducir los elementos básicos de los planes nacionales de implementación. Yo creo que primeramente, ¿cuál es el rol de los NIPs? Tenerlo todo y mi experiencia nacional al nivel internacional y nacional, trabajando con diferentes países. Yo tengo aquí la información y unos detalles que pude identificar y soy muy curiosa saber si usted puede identificar más roles de los NIPs y creo que hemos visto de las presentaciones de Georgia que tener un NIP es una estrategia, es un documento de estrategias que impulsa la implementación
de los convenios de Estocolmo y de su presentación, podemos ver que tener estos planes y prioridades para este proyecto de la erradicación de los PCBs es una alta prioridad y este es uno de los roles importantes y de su presentación hemos visto también que tener una estrategia así se necesita también la financiación, porque los donantes pueden ver las prioridades, pueden decidir si quieren invertir, si quieren apoyar más. Y a veces hay una alineación entre los diferentes países y de sus prioridades. Are you getting problems? Are you hearing her properly? Y otro rol importante que yo he visto en muchos NIPS a través de las acciones y las actividades incluidas en los NIPS son para asegurar los roles y las estrategias planificadas dentro de los planes, especialmente en los sectores agropecuarios, particularmente de los químicos, las plaguicidas, la gestión de los desechos. Y claro que sí, el documento es muy importante para asegurar y dar un base para los presupuestos y la dedicación de los fondos, porque necesitamos la financiación. Y si no tenemos este plan, si no tenemos esa información científica y los planes de acción que pueden demostrar las prioridades, los países y los gobiernos pueden ver la importancia para poder organizar un presupuesto. Otro aspecto importante en cuanto al rol de los NIPS, se trata de las obligaciones del reportaje. Ustedes pueden recordar mi presentación sobre el taller global de inicio y yo hablé mucho del reportaje y bueno, la cosa es que sin los reportajes no podemos cumplir con las obligaciones de los NIPS y si incluimos toda la información en los NIPS, podemos asegurar que tenemos un lugar en los planes nacionales para el monitoreo para poder ser parte de estos planes de monitoreo. Depende del país, claro que sí, pero por lo menos puede tener un desencadenante y los señales basados en los COPs y la información sobre los COPs. Y hay otros roles, los NIPS a veces, en cuanto a los desencadenantes, el desarrollo, la revista, la actualización de la legislación nacional, los países, con los NIPS, los países pueden cambiar su legislación en cuanto a la gestión de los desechos, sus actos sobre las plaguicidas, por ejemplo, y pueden realizar los cambios legislativos que quizás no están relacionados directamente con los convenios de Estocolmo, pero ya tienen efectos sobre el medio ambiente. Y a través de los NIPS
y hay mucho que hacer con la gestión de los desechos y sus áreas de acción. Y también tomamos en cuenta, sabemos a través del desarrollo y proceso de los NIPS, podemos formar los comités de coordinación y había países que expandieron estas estrategias y lo implementaron y integraron en sus agendas de gestión de desecho. Y no obstante, con los NIPS actualizados, ya hemos visto también que hay vínculos que pueden ofrecer más claridad en cuanto a la sostenibilidad, los métodos, las metas de este plan, los vínculos entre los desechos, las políticas y los vínculos con el cambio climático, biodiversidad, los marcos recientes para la biodiversidad que fueron adaptados y que tiene muchos sobre las plaguicidas y la reducción de las plaguicidas. Y bueno, propone mucha información sobre lo que va a pasar en el futuro en cuanto a todos estos aspectos. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de este documento? Y por qué no hacemos todo eso para nada. Primeramente, provee la claridad, mejora la comprensión al nivel de las partes interesadas sobre su impacto a nivel nacional y también la comunicación entre los socios establece más comunicación a nivel nacional entre todos los socios y partes interesadas. Y con la comunicación y los intercambios aumenta la participación de las partes interesadas, porque con la comprensión de COPs, de sus impactos, sus implicaciones, sus impactos económicos, y si ellos saben más, podemos obtener la participación aumentada de las partes interesadas. Y sabemos todos que es un proceso muy difícil. Y tomamos este ejemplo de Georgia, como menciona Ana, pero ellos pudieron adoptar un acto legislativo para poder implementar el plan, lo que es esencial. Y pues tuvieron la participación de todas las partes interesadas, los ministerios, las agencias a nivel nacional. Bueno, mejorar la cooperación es un instrumento que, ¿cómo decir? Que yo creo que la cooperación es clave para la implementación exitosa del plan, porque como yo he mencionado, se trata de esfuerzo multisectorial, se trata de una acción multisectorial. Y yo creo también que en cuanto al monitoreo del progreso para la implementación del plan, es algo que mantiene la atención de todas las partes interesadas. Ellos saben toda la información que necesitan, saben las fechas límites, saben las conexiones entre las diferentes partes interesadas, sus roles, sus impactos, y bueno, todo el mundo se mantiene informado. Porque no es
no se trata solamente del esfuerzo del Ministerio, por ejemplo, del Medio Ambiente, pero se trata de los esfuerzos de todos sus ministerios en cuanto a sus implementaciones de los planes. Y bueno, mi última lámina, no, mi lámina final, se trata de los diferentes roles de la información sobre los COPs a nivel nacional y cómo generamos esta información. Yo tengo una lista aquí. Me gustaría conocer sus experiencias, sus perspectivas sobre los roles y usos. Si ustedes tienen la experiencia, cumple con las obligaciones de reportajes o bajo los convenios de Estocolmo. Tenemos los procedimientos de inventario, influencia, los niveles de conformidad y también se trata de un base de evidencia para la toma de decisiones y la realización de las políticas. Georgia tiene un tema con las almacenes de las plaguicidas y bueno, tener esta información, esa base de datos puede impactar la toma de decisiones y la realización de las políticas y las leyes en cuanto a los arsenales de plaguicidas y en cuanto a la integración de la protección ambiental en las políticas sectoriales, los planes, los programas en el sector cultural, del tránsito, de transporte. Utilizamos esta información como una fundación en cuanto al poder implementar estos planes. Y bueno, sería una buena idea tener esta información para estas discusiones. Puede ser la información de base para nuevos proyectos, incluyendo los proyectos de ayuda a informar a los ministerios gubernamentales relevantes, las agencias, las industrias, las organizaciones no gubernamentales, el público general, dentro del contexto de la lista de químicas nuevas, y podemos informar al público porque es esencial, porque forman parte de la solución en cuanto a la erradicación y la reducción de la generación de los desechos que contienen los COPs y también ayuda a diseñar o a fortalecer el monitoreo nacional y la investigación y el desarrollo de los COPs porque cuando puedes comprender las brechas, puede planificar mejor para el futuro, identificar las prioridades y bueno, es todo para mí. Muchísimas gracias. Si ustedes tienen preguntas, por favor. Bien, gracias, Miguela, por su resumen general. Es un buen comienzo. Yo sé que tenemos sus presentaciones y la información para la segunda parte de este webinar. Sí, bueno, podemos continuar con las preguntas ahora. Damos la bienvenida a todos los países. Por favor, ustedes pueden mandar sus preguntas en el chat. Tenemos muchos participantes del PNUMA, de los países del BRS, nuestra secretaria. Bueno, estamos listos para sus preguntas, pero a este momento no tenemos mucho en el chat. Bueno, necesitamos romper el hielo. Hemos publicado unas de las preguntas. Usted puede tomar tiempo para responder a estas preguntas. Y bueno, una pregunta para los participantes, pero por favor respeten ustedes el tiempo. Tenemos solamente 35 minutos. Vamos a preguntar sobre las diferencias entre un NIP actualizado y el original. Bueno, unos países han actualizado sus NIPs y otros no han actualizado los NIPs. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de un NIP actualizado? ¿Es diferente o semejante a lo original? Por favor, nos gustaría tener su opinión sobre eso.
Sí, yo puedo responder a eso. Si ustedes quieren, sí. Yo creo que hay semejanzas, pero hay diferencias también. Cuando actualizan sus NIPS, necesitan ustedes enfocar sobre dos cosas. Primeramente, la actualización de información del documento de anterior, pero también la segunda cosa es que se necesita recopilar la información nueva sobre las nuevas COPs que quieren integrar en sus NIPS. Hay países que no abordan cada uno de los COPs, pero hay un grupo nuevo de COPs, hay 2, 3 o 4 y necesitan una lista de estos COPs. Y bueno, se necesita actualizar la información previa. Y en cuanto a la estructura de los NIPS y los pasos a seguir, los pasos son los mismos. Hay 5 pasos que se necesitan tomar y la diferencia incluye las directrices en cuanto a los nuevos COPs. Y para los POPs anteriores pueden utilizar los mismos, pero necesitan verificar todas las actualizaciones sobre los COPs. Bueno, es un resumen de eso. Yo puedo hablar por horas, pero es resumen. Muy gracias, Miguela. ¿Hay alguien que quiere añadir sus comentarios, sus perspectivas? Ok. Bueno, antes de que continúe, Miguel, queremos iniciar una otra encuesta para romper el hielo. Es una otra pregunta que queremos compartir con ustedes. ¿Se familiaricen ustedes con la estructura recomendada de los NIPS? Ok. La gente, los participantes, todos. Vamos a esperar 1 o 2 minutos y vamos a compartir los resultados en la pantalla. Un poco más. Ok, compartiremos los resultados. Y espero que ustedes puedan ver la pantalla. 69% de las respuestas se familiaricen con la estructura recomendada y 31% han respondido que no, pero qué bien porque tenemos la segunda parte de la presentación. Se trata de la estructura recomendada de los NIPS y le doy la palabra a usted, Mil. Ok, mil gracias. Un minuto, por favor. Espero que ustedes puedan verlo. Sí, podemos verlo. Gracias. Ok. Yo vi los resultados de la encuesta. Una mitad de la gente no están conscientes y yo creo que mi presentación será muy útil. Para comenzar, ustedes necesitan saber, y yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero yo voy a reiterarlo. Tenemos un documento de directrices en cuanto al desarrollo del plan de implementación nacional. Es disponible en el sitio de web del Convenio de Estocolmo. En este documento hay un anexo, una lista de elementos recomendados y es una extensión del documento de directrices. Yo voy a introducirlo brevemente. Como ustedes pueden ver en la lámina, hay 3.
capítulos principales, la parte de introducción, capítulo 1, una fundación de base por cada país, capítulo 2, y capítulo 3 se trata de los elementos en cuanto a la estrategia, el plan de acción del NIP. Y ahora, para dar más detalles, porque ustedes están conscientes del hecho de que se necesita describir el propósito de esta actualización de este NIP. Y yo tengo incluido la información sobre los grupos de COPS y por la mayoría de los NIPs hay un resumen de las metas y obligaciones del Convenio de Estocolmo, cuáles son los mecanismos que se usan para desarrollar la actualización de los NIPs, la descripción de estos mecanismos. Tenemos reuniones con las partes interesadas y en los NIPs actualizados tenemos 2 secciones más, uno sobre las consideraciones de género y yo creo que es esencial, una parte esencial de los NIPs porque tenemos que tomar en cuenta los temas de género, no solamente en el procedimiento de actualización, pero sino también dentro de los planes de acción, porque las acciones pueden afectar a los géneros, los grupos vulnerables, por ejemplo, de los hijos, las mujeres, y otra sección que se incluye en este capítulo son las consideraciones socioeconómicas. Tenemos estos documentos de directrices sobre las consideraciones socioeconómicas y puede ser un poco difícil leerlo, comprenderlo. Necesitamos actualizarlo, hacerlo más útil para el usuario porque hay diferentes aspectos socioeconómicos que tenemos que tomar en cuenta dentro de la planificación de las actividades. Yo creo que es importante capturar la información, los costos de implementaciones de las acciones que han incluido dentro de los planos y se incluye en el capítulo de introducción. En el segundo capítulo, parte de la información general para cada país, la geografía, las poblaciones, estos elementos, los sectores socioeconómicos, los marcos legislativos. En este sector, lo esencial y la parte principal es la situación de los COPs. Sus descripciones de los inventorios de COPS y en esta parte hay secciones diferentes para todos los diferentes COPS, las plaguicidas, PCBs, PBDs, etcétera. Y depende, como yo he mencionado, del grupo de COPS que abordan ustedes en sus NIPs actualizados. Como decirlo, sus ejercicios y incluye también una sección para la descripción del estatus de implementación de la versión anterior del NIP, porque hemos visto unas actividades anteriores y los objetivos anteriores fueron perdidos y durante el proceso de actualización no fueron implementados, no fueron incluidos en la nueva versión del NIP. Y bueno, yo creo que tener un resumen de lo que fue logrado del NIP anterior
podemos saber de lo que necesitamos continuar y hacer en el futuro. Y en cuanto al capítulo 3, se trata de la recopilación de los planes de acción y incluir las políticas y que los gobiernos están implementando sus estrategias y políticas. Y bueno, tener un plan de acción puede informarle a cómo integrarlo y implementar estas estrategias y planes. Ustedes pueden definir las diferentes partes interesadas y básicamente, para resumir, esta es la estructura, no es compleja y para los diferentes países, los diferentes NIPS, se recomienda seguir esta estructura. Sin hacerlo, no podemos ver los diferentes NIPS con más de 3 capítulos. Y si hay un NIP del secretaria del BRS o de Jeff, no podemos compararlo si son tan diferentes, si las estructuras no son semejantes. Y ya lo expliqué con más detalle, pues quizás podemos seguir. O sea, el capítulo 2 hay 3 capítulos y bueno, con capítulo 3 yo expliqué capítulo 3 también. Si podemos hablar de los inventarios en cuanto a la actualización de los NIPS. Esta es la lista de los inventarios y depende de la toma de decisiones por parte de cada país y los POPs que los países van a enfocar en la lista de POPs. Y no hay una solución perfecta, depende del país y los COPs que quieren incluir en los NIPS. Y voy a continuar. Yo voy a hacerlo rápidamente. En cuanto a las plaguicidas de COPS, es una lista de plaguicidas que se incluye en los convenios. Hay los que tienen propósitos específicos. Podemos ver los ésteres. Podemos ver todas estas diferentes plaguicidas antes. Con la actualización se necesita enfocarnos en las plaguicidas que se permiten a nivel nacional, pero claro que sí, pueden hacer una verificación para comprender el uso de otras plaguicidas y aquí están. Ustedes pueden ver estas láminas en los otros grupos y bueno, es un poco repetitivo, pero es muy importante porque es importante saber o comprender los objetivos de los inventarios de los COPs y plaguicidas. Se enfoca en los ciclos de vida, producción, importaciones, exportaciones, la eliminación de las plaguicidas al nivel nacional, comprender los marcos legales, identificar las brechas informativas porque se necesita identificar esta brecha para poder rellenar esta brecha con la información relevante.
identificar los productos alternativos, las estrategias en cuanto a las plaguicidas COPS y cuáles son las estrategias que utilizan los países. Y claro que sí, determinar si un país necesita una exempción y si necesita registrarse para las plaguicidas y también para identificar los sitios contaminados. Bueno, se trata de la evaluación cualitativa porque los países no tienen los recursos necesarios para hacer o realizar la evaluación cuantitativa, pero es información que podemos utilizar. Y entonces también esta es una tabla que me gustaría usar cuando estoy presentando sobre los otros COPs también. Entonces seguí el paso de ciclo de vida. Entonces no voy a repetirlo porque pueden hacer consulta con ese documento, pero es importante ver que en la parte derecha hay un vínculo con el artículo, los informes de artículo 15, otros requisitos de informes. Yo lo puse aquí para que sepan esto. Por ejemplo, si necesita información de almacenes de plaguicidas, hay sí información vinculada a esto. Y en los sales y esteres del pentaclorfenol, esto también es una plaguicida, pero también tenemos un inventario separado y unas guías separados para esto porque estamos tomando, mm, no es un inventario separado, pero sí que me gustaría presentarlo así porque hay unos documentos específicos de guía. Entonces, cabe dentro del anexo A, que se trata de exenciones específicas para producción e uso en los apoyos de electricidad y usan estas sustancias para proteger la madera de los poles de electricidad en los países y también se usa como preservante de daños durante el procesamiento de esos materiales. Entonces hay que prestar atención al convenio y sus listas porque no todos los elementos de pentaclorfenol y sus sales y ésteres no son cubiertos por el convenio. Entonces aquí tenemos los que sí están en esta lista y eso se repite para otros grupos de los COPs que van a ver en mi presentación. Y otra vez tenemos acá una visión general de los objetivos. Es muy parecido a lo que ya expliqué para los plaguicidas COP, pero tenemos, por ejemplo, si están usando esas plaguicidas eh, con extensiones y se enfocan también en las necesidades de su país de registrarse para esas extensiones si las están usando. Entonces yo no voy a repetir esto. Y la información cuantitativa es parecido, pero para destacar acá, por ejemplo, cuando se trata de la importación, exportación, estamos hablando de la importación de sustancias y también estamos hablando de tratamiento de maderas. Esto sí requiere las maderas que se tratan por PCP, que se importan o exportan para estos procesos y también los desechos que contienen estos sustancias, por ejemplo, que se importaron, no sé, por cualquier otro uso ambiental. Entonces,
como pueden ver acá, hay dos puntos de enfoque en estas sustancias y también productos tratados con estas sustancias. Y otra vez tenemos los vínculos con el artículo 15 y sus informes marcados. Entonces, si miramos a los PCB, sabemos que si aparece bajo los anexos A y C, tenemos dos abordes con esto. Hasta el 2025, remover los equipos que contienen los PCB y también para su uso y también eliminar en 2028 sus desechos. Entonces, las metas son parecidas a los otros grupos, pero yo creo que acá para los PCBs tenemos o debemos enfocarnos en aplicaciones cerradas y abiertas, y el enfoque en las aplicaciones abiertas es un poco bajo todavía y no hemos hecho mucho al nivel global porque todavía afrontamos desafíos con las aplicaciones cerradas como por ejemplo, los transformadores. Y acá también tenemos una lista de los datos cuantitativos para que se enfoquen en estos mientras recopilan los datos. El enfoque principal es en eliminación de desechos, equipamientos en servicio, fuera de servicio, el peso de estos equipamientos también, de líquidos, aceites disponibles también, y los PCBs que ya se eliminaron a nivel local o nacional y también fuera del país, y para no olvidar también de la importación, exportación de eso, porque eso solo se permite por el Convenio de Estocolmo. Y yo creo que acá cabe destacar también que necesitan también hacer unos cheques con el Convenio de Basilea, que están trabajando también en estos informes, porque esto sí se puede caber dentro de los movimientos transfrontera. Entonces, lo que hemos visto en los informes de eliminación de los PCB por la Secretaría de BRS, hay unas diferencias en los datos informados sobre bajo el Convenio de Estocolmo y Basilea. Entonces, eso sí es algo que hay que arreglar. Y también hablamos de la aplicación abierta. Eso todavía no está muy desarrollado, pero si aparece acá es un poco más complicado. Solo algunos países trabajan en esto, y aquí vemos, hay diferentes aplicaciones abiertas, capas anticorrosivos, por ejemplo, capacitadores. Una cosa importante también es mirar a los desechos de construcción y los usos de PCB en estas aplicaciones, porque esos sí terminan en los flujos de residuos, y esto es algo que vamos a intentar abordar. Y en los PBDE sabemos que tenemos los octa BDE y penta BDE listados en el anexo 8, y tenemos también los DECA BDE. Estos son más recientemente en la lista, en el anexo 8, relacionado con su extensión de producción, extensión específica para producción para los vehículos históricos y los que necesitan características inflamables, algunos materiales de plásticas, también espuma. Y los objetivos de los inventarios son los mismos durante su ciclo de vida. El enfoque está en el reciclaje, si pasa ese reciclaje o no en su país, o si usan los aparatos electrónicos, los vehículos al final de su vida útil. Estos son los sectores principales donde se usan estos químicos, o los
productos materiales también. Y si existe algún marco legislativo, eso también es muy útil para saber. Y los usos en importación y exportación. Y aquí está la lista de datos cuantitativos. Entonces, para la primera, los comercial Octa y comercial Penta, aquí existen algunos diferencias entre las sustancias y los artículos o productos, por ejemplo, los vehículos electrónicos, para su enfoque. También vemos acá que hay algunos vínculos para las conexiones con otros requisitos de informes, y también sirve recordar que si estamos recibiendo una encuesta separada cada 3 años de secretaria del BRS para informar sobre o para recopilar datos en cuanto a las exenciones. Y acá tenemos también los contenidos de COPS en diferentes artículos en uso, en la importación y exportación de los almacenes, y también lo que es más importante es cuantificar las fracciones poliméricas, las que contienen los COPS y PBDE. Y al final, existen ciertos artículos que se introdujeron antes del 2004, por ejemplo, los televisores y los monitores con tuberías. Entonces, lo que es más importante es la fracción polimérica, porque esto sí se tiene que gestionar al final de vida útil. Entonces, el contenido de SCOPS está ahí, pero no creo que necesitan ser muy específico con el contenido, pero sí el volumen que se necesita gestionar. Entonces, eso sigue en otros pasos de ciclo de vida, y como ya mencioné, es bueno verificar si están reciclando esos productos al nivel nacional y si existen nuevos productos fabricados de los materiales reciclados, porque eso también nos da nuevos temas, como por ejemplo, si el contenido a nivel local no tenemos cumplimiento, entonces terminamos con un almacén de nuevas sustancias, y eso es desafortunado. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y para el DKBDE, usualmente los países tienen diferentes inventarios porque hay muchos aspectos comunes en su presencia, por ejemplo, en los espumos de insulación, los vehículos. Entonces, hay diferentes fuentes de estos químicos. Entonces, aquí es lo mismo. Y no voy a repetir esto porque si pueden ver en el documento y tener la información. Las fracciones poliméricas en cuanto a los vehículos al final de su vida útil, y los equipos electrónicos y eléctricos también es algo importante, porque esto sí es para gestionar todavía. Y en el hexabromociclo de gen, yo creo que sí, ya no tengo mucho tiempo. Entonces, por favor, Anastasia, déjame saber si debo seguir. Actualmente, Magela, sí, ya casi se nos acaba el tiempo y hay otros seminarios. Entonces, esto sí es un seminario en 2 partes. Entonces, sí podemos dar una pausa acá para la intervención de Kenia, porque ellos sí necesitan también un poquito de tiempo. Si está bien con usted, sí entiendo, sí, porque es una lista muy larga de químicos. Entonces no podemos ver la lista entera hoy, pero seguimos
con esto en la parte 2 del seminario. Entonces, muchas gracias. Doy la palabra a Anastasia. Muchas gracias, Miguela. Sí, entonces, con interés en el tiempo y el señor Cyrus desafortunadamente tuvo que irse porque tenía otra reunión, pero yo sí puedo ver su mensaje en el chat, que el señor Francis también puede hacer la presentación, entonces esperamos que sí todavía esté acá con nosotros como participante. Ok, entonces ya abrió el micrófono. Hola, hola. Ok, entonces debemos nosotros compartir pantalla. Vamos a presentar nuestra presentación. Sí, voy a compartir la presentación en la pantalla para que podamos ver. Entonces, aquí los voy a hablar brevemente. Muchas gracias. Tal vez pueden hacerlo en modo presentación, por favor. Ok, sí. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor. Bueno, yo estoy presentando por parte del director, señor Miguera, de la experiencia de Kenia en el desarrollo eh, y la actualización del inicial. Entonces, por favor, seguimos. Ok, entonces aquí tenemos los informaciones según la estructura del NIP. Entonces tenemos la población de Kenia, 53 millones, nuestra área 580,000 kilómetros y nuestros indicadores económicos claves: agricultura, fabricación, servicios, turismo. Kenia es parte del Convenio de Estocolmo y también de Basilea y Rotterdam. También somos parte al Protocolo de Montreal y el Convenio de Minamata. Entonces tenemos informes bajo todos estos. Entonces hemos desarrollado dos planes. El plan inicial se desarrolló en el 2002 hasta el 2006. Eso fue el primer plan para abordar los 12 COPs iniciales. Esto se desarrolló con la ayuda de los consultores nacionales. Examinamos los diferentes COPs no intencionales, industriales. También hicimos algunas investigaciones socioeconómicas también y de finanzas, y tuvimos el respaldo de un comité interministerial antes de entregarlo al convenio, a la secretaria. En el 2011 desarrollamos una guía paso por paso y identificamos los COPs y los temas socioeconómicos. Desafortunadamente no hemos podido actualizar nuestros NIPs desde el 2014 para abordar la lista de químicos que aparecen ya en los COPs desde el 2014. Entonces, creemos que este proyecto sí viene en un momento muy oportuno para Kenia para poder actualizar su plan nacional, porque estamos un poco retrasados con la actualización de nuestro NIP. Entonces, para el rol del NIP al nivel nacional, con la red nacional, examinamos dos diferentes áreas: promoción de la gestión racional de químicos en el país, para informar al gobierno sobre la producción, importación, exportación, uso, emisiones y emisiones de los COPs, y también definir los problemas con los COPs y
cómo podemos hacer unas guías para abordar con estos. Y en cumplimiento, asuntos de cumplimiento, eso sí ayudará a Kenia a cumplir con el convenio, el artículo 7 y también 15 del convenio de Estocolmo. Entonces, nuestro plan tiene dos roles principales a nivel nacional. El uso de los datos recopilados al nivel nacional para los POPs no intencionales. Hemos usado estos para hacer un mapeo de las ubicaciones de otros lugares en donde se encuentran los COPs no intencionales y hicimos un proyecto para abordar este tema, especialmente los COPs de los desechos médicos. Eso surge de un uso de los datos del NIP inicial. Y entonces hicimos una promoción de las mejores prácticas actuales existentes en la gestión de químicos. Y esto es una de las maneras en las cuales Kenia ha usado los datos recopilados al nivel nacional en sus planes de implementación nacional. También los datos se van a usar para desarrollar políticas. Estamos desarrollando unas políticas que usan mucha información de los NIPS, que hablan de cómo se pueden usar los COPs a nivel nacional. Ok, entonces en el desarrollo de los NIPS y la actualización del NIP inicial hemos tomado parte del equipo. En este momento hay algunos problemas con sonido en la cabina inglesa. No se escucha bien. Usaron la guía desarrollados por Penuma, que lo hizo el proceso más fácil y también la caja de herramientas para recopilar los datos y producir el NIP. Entonces, en cuanto a los desafíos, en el plan de implementación nacional tenemos la capacitación de consultores en las guías. Eso sí, fue un desafío identificado. También fue difícil tener datos. Bueno, es que se fue el sonido en la cabina inglesa. Sí, datos correctos de las partes interesadas. Eso también fue un desafío. Y a veces los datos son obsoletos, entonces el NIP hay que seguir entrando datos al NIP para tenerlo actualizada. Entonces esperamos que sí podemos superar estos desafíos. Muchas gracias. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero si hay preguntas, estoy aquí disponible. Gracias. Gracias. Entonces, una cosita. Tienen en cuenta el tiempo también. Muchas gracias. Tuvimos nuestros presentadores del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Kenia y escuchamos de hecho solo ayer y estamos muy felices que sí hicieron el esfuerzo de compartir su información. Les agradecemos mucho su participación y que compartieron esta información con nosotros en el último minuto. Yo creo que sí, ya se nos acabó el tiempo, entonces estamos ya casi al final de nuestro seminario. Entonces veo muchas eh, pedidas de compartir los materiales y también las grabaciones del seminario. Entonces, si pueden tomar nota de esto, le vamos a compartir esa información en el foro verde y también por correo electrónico y en nuestra plataforma y también por parte de los centros regionales. Tenemos varias respuestas en las preguntas, entonces vamos a
poner estos en el foro verde y proporcionar también nuestras respuestas y comentarios en cuanto a este. Entonces lo pueden encontrar en el foro verde y una vez más queremos expresar nuestro agradecimiento a los países. Sabemos que para muchos de ustedes es muy temprano en la mañana y para otros es muy tarde por la noche, entonces fue un desafío estar acá, pero muchas gracias a nuestros ponentes, a todos ustedes, a la señora Berejani, al señor Francis, amamos a nuestros países NIP. Muchas gracias a nuestros colegas de las secretarias BRS y PENUMA. Ustedes sí hacen con nosotros en colaboración muchas veces, los agradecemos mucho. Gracias a los intérpretes, también los amamos mucho. Y antes de tener las palabras de clausura, queremos tener otro vínculo en el chat. Por favor, siguen este link en su chat para tener su retroalimentación sobre este webinar y también información que nos puede servir para los futuros seminarios para mejorarlos. Y una vez más, vamos a compartir la información en nuestras plataformas, el foro verde y también por email a todos los participantes registrados y también por medios de los centros regionales. Entonces, van a recibir las presentaciones de PENUMA esta semana y pueden hacer sus revisiones y una palabra final a nuestros ponentes y participantes. Si hay alguien que quiere hacer una intervención breve, yo sé que el señor Suman ya nos dio sus mejores saludos, sus mejores deseos. Entonces, no sé si Mihaela, Melanie, señora Ana. Sí, una palabra muy breve de mi parte, Anastasia. Muchas gracias a usted, a Mihaela también por cubrir tanto material hoy. Para empezar con nuestra introducción a los NIPS, como notamos, este es un seminario que viene en dos partes. Como ya dijo Mihaela, es una lista muy larga de químicos en nuestros inventarios. Entonces, muchas gracias, Mihaela, por su disponibilidad y también flexibilidad en cortar la presentación hoy. Pero vamos a tener la segunda parte del seminario para continuar donde tomamos esa pausa. Entonces, no van a perder información. Y como ya dijo Anastasia, vamos a responder a las preguntas en el foro verde. Entonces, por favor, que si no son parte de ese foro todavía, júntanse, por favor. Y van a recibir otra información de Anastasia esta semana para recibir otra invitación. Entonces, muchas gracias, Anastasia, Suman, Mihaela, y también a Georgia y Kenia por sus contribuciones. Los agradecemos mucho. Le doy la palabra a Anastasia, ¿sí? Yo voy a dar la palabra a Georgia y también Mihaela para decir adiós si desean. Sí, entonces empiezo yo. Ok, entonces muchas gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros, por su tiempo. Yo sí lo agradecemos mucho para hacer una cosita durante las reuniones del convenio. Tenemos una caja de PENUMA en la sala principal, en el primer piso, donde vamos a estar allá para responder a cualquier pregunta relacionadas a los NIPS, para hablar de los planes, hacer más planificaciones en sus acciones futuras dentro de los informes de los planes que apenas empezó. Y también tenemos un evento paralelo en esta reunión del convenio de Estocolmo, el 2 de mayo a las 6:15 hasta las 7:45. Entonces, nos gustaría tenerlos ahí presentes en el lanzamiento de la caja de herramientas. Entonces, muchas gracias al equipo de GGKP. Ustedes son fantásticos y espero ansiosamente la segunda parte del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Mihaela. Y una palabra final de 1 minuto para la señora Ana Berejani de Georgia. Voy a ser muy breve, ¿no? Para no hacerlo difícil para los intérpretes también. Muchas gracias por organizar este seminario tan impresionante.
Muchas gracias a todos por tenernos aquí, por darnos ese apoyo tan bueno con esas presentaciones tan bonitas. Me gustaría agradecer a todos los participantes y nuestros intérpretes también. Yo sé que están haciendo un trabajo muy difícil y sin ellos muchas de las reuniones no serán posibles. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por permitirme hablar por parte de Georgia y compartir nuestra experiencia con ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias, señora Berejani. Ahí concluimos nuestra reunión. Muchas gracias por su participación y nos vemos en mayo. Nos vemos en una semana. Ok, chao, adiós. Muchas gracias.